Al aprender a sumar enteros por primera vez, creo que es importante intentar dar sentido a la suma antes de echar un vistazo a las reglas formales para sumar enteros. Para hacer esto, podemos pensar en un número negativo como una pérdida de dinero, y podemos pensar en un número positivo como una ganancia de dinero. Entonces podemos pensar en 5 más 2 negativos como perder $5, porque es negativo 5, y luego agregaremos una ganancia de $2, porque es positivo 2. Bueno, si perdemos $5 y luego ganamos $2, seguiremos bajando $3. Entonces la suma es igual a negativa 3. Otra forma de entender lo que sucede es echar un vistazo a esto en la recta numérica. Para modelar el negativo 5 en la recta numérica, comenzaríamos en 0. Y luego ve a la izquierda 5 unidades porque es negativo. Pero luego, debido a que estamos agregando un 2 positivo del 5 negativo, tendríamos que ir a la derecha 2 unidades. Entonces, si comenzamos aquí y vamos a la derecha 2 unidades, puede ver que la suma es negativa 3. Nuevamente, este fue el modelo para el 5 negativo, y este es el modelo para el positivo 2. Nuestro segundo ejemplo es negativo 3 más negativo 6. De nuevo, volviendo a la analogía del dinero. Negativo 3 representa una pérdida de $3 más un negativo 6 representa otra pérdida de $6. Entonces, si perdemos $3 y luego perdemos $6, tendríamos una pérdida total de $9. Por lo tanto, la suma es negativa 9. Vamos a seguir adelante y modelar esto en la recta numérica también. Entonces, para modelar 3 negativos, comenzaríamos en 0 y nos moveríamos a la izquierda 3 unidades. Así que aquí está nuestro modelo para negativo 3. Y ahora estamos agregando un negativo 6. Entonces, como estamos agregando un negativo, tendremos que movernos a la izquierda 6 unidades más. Lo cual, como podemos ver, nos dará una suma de 9 negativos. A continuación, veremos dos ejemplos en los que usamos la analogía del dinero, y luego también usaremos las reglas formales para agregar enteros.